Muy buenas noches o tardes, dependiendo desde donde vayan a sintonizar este directo. Pues para los que no me conocen, mi nombre es Alvin Noah. Y bueno, el día de hoy pues quiero hablar un poco sobre un tema que en el fondo se ha convertido en algo tabú, pero para muchas personas también representa una fe que va más allá de la espiritualidad, sino que se convierte en el día a día de muchas personas. Y pues muchos le temen, otros le rezan, pero pocos realmente conocen quién es la Santa Muerte. Y eso es de lo que quiero hablar el día de hoy. Realmente quitar un poco los tabús, porque quiero hablar mucho más allá del mito, realmente, de la superstición, perdón, o incluso hasta del morbo, ¿verdad? Porque esto genera a veces mucho morbo, genera como mucha tensión el hablar de la Santa Muerte. Buenas noches, Tatiana, muchas gracias por sintonizarme. Entonces vamos a descubrir de dónde viene todo esto, ¿verdad? ¿Por qué genera tanto miedo y al mismo tiempo tanta devoción en otras personas? ¿Y qué hay detrás de esta figura que para algunos es protectora y para otros es un símbolo que se podría decir es prohibido? Ahora, ¿qué es lo que quiero hacer durante este proceso de live? Bueno, lo que quiero es invitarlos realmente a que escuchemos con una mente abierta, porque realmente en el fondo tampoco es que yo quiero promover aquí el culto de la Santa Muerte, ni que mi objetivo primordial es que la gente se vuelva Santa Muertera, no, tampoco así. Simplemente es desmitificar, traer un poco de claridad ante una creencia que en el fondo está creciendo y cada vez es mayor. ¿Verdad? Que es obviamente el culto a la Santa Muerte, es comprender la parte profunda de esta cultura, que además también es nuestra cultura. Y ya más adelante vamos a ver por qué. Ya que realmente el culto a la muerte, pues aunque se ha hecho ya o se ha propagado mucho a nivel internacional, principalmente en América, en el fondo tiene raíces a orígenes indígenas, raíces prehispánicas o indígenas, se podría decir también. Entonces, eso es lo que vamos a ir hablando un poco de este lado. Así que mientras se van metiendo personas, que ya hay personas metidas en el live, pues me gustaría que me vayan diciendo, ¿verdad? Desde dónde me están viendo y si han escuchado hablar de la Santa Muerte, ¿verdad? Escríbanme si le tienen respeto o si eventualmente le tienen más bien miedo, ¿verdad? Entonces, para ir calentando un poco los motores, pues vamos a hablar un poquitito sobre el origen de lo que representa la Santa Muerte. Para entender la Santa Muerte hay que mirar mucho más allá de lo que pensamos, porque no es algo tan presente, es lo que ha estado en la cultura occidental durante muchos siglos. En las culturas prehispánicas, la muerte no era algo que se negaba o a lo que se temía, como tal vez se ocurre hoy en día por la influencia quizá de la religión o de la espiritualidad moderna. La muerte se veía como parte de un ciclo que era natural. Entonces los mexicanos, principalmente en la parte de los aztecas y la parte más al sur, incluso llegando hasta lo que hoy puede considerarse Guatemala y Honduras, existía la señora del inframundo, la señora de la muerte. Esta mujer se llamaba, o esta diosa se llamaba Micte, ya te les digo, Mictecacihuatl, ¿ok? Ese era el nombre de la diosa del inframundo. Saludos, Aníbal, muchas gracias por estar acá. Aquí dice Tati, yo le tengo un poco de las dos, respeto y miedo. Sí, es normal el miedo porque durante mucho tiempo nos han criado bajo el paradigma religioso de que morirse es malo. Incluso la religión católica cristiana, pues parte de vencimos a la muerte, ¿verdad? Cosa que es totalmente falso, la muerte no se vence, ¿verdad? Realmente en el fondo parte de un paradigma, ¿verdad? Pero bueno, volviendo al tema, el culto de la Santa Muerte va más allá de esto. Empieza con esta diosa Mictecacihuatl, que era la señora del inframundo, la señora era una deidad que protegía a los muertos, velaba por el equilibrio de la vida y de la muerte, porque aquí también hay que hacer otro paréntesis. La muerte no solo se veía como el proceso en el que yo dejaba mi cuerpo material, mi carne, para trascender a un aspecto más espiritual, sino que también ocurría la inversa, cuando yo dejaba mi aspecto espiritual para incorporarme a la carne. Entonces, Mictecacihuatl no solamente llevaba a las personas al inframundo, al más allá, sino que también asistía a los partos. Y aquí, de hecho, yo más adelante les quiero contar una historia muy personal que tiene que ver con partos, que tiene que ver con nacimientos y además con niños, cosa que más adelante les voy a comentar como a manera ya más de anécdota.
Pero bueno, continuando con el proceso, cuando llega la colonización y con ella llega obviamente el catolicismo, el cristianismo, se mezclan símbolos de la muerte, ¿no? Porque recuerde que no solamente fue que llegaron los españoles, ¿no? Llegaron franceses, llegaron italianos, rumanos, ¿verdad? Entre ellos un dios muy próximo a América, principalmente en la parte sur, fue Chernobyl, dios de la muerte de los eslavos. Sin embargo, se combina principalmente con lo que se llama la parca europea. ¿Qué era la parca europea? Esa figura típica, esquelética, con su túnica negra, su guadaña. Y así fue como se fusiona la visión indígena de esta diosa, Mictecacihuatl, con la parca que llevaban, en este caso a nivel espiritual, los católicos, que conste, tampoco lo llevaban como un morbo, lo llevaban como algo malo, lo llevaban como un ángel, como la representación del ángel de la muerte. Hola Mark, espero que se encuentre muy bien, que por cierto tengo algo que decirle, así que tal vez cuando termine el directo ahí me comunico con usted. Continuando, era el ángel de la muerte. No era nada malo, simplemente que su representación era así, porque era la muerte, un esqueleto, su túnica, su guadaña. Después más adelante se le incorporan otro tipo de símbolos que también vamos a analizar durante este live. Con el pasar del tiempo, dio lugar a lo que conocemos hoy en día como la Santa Muerte, que en Sudamérica existe San la Muerte, que no es la misma Santa Muerte. Se, se puede decir que es otro arquetipo, que es otra, ¿cómo se llama? Otro egregor, se podría decir. Justamente aquí está Mauro Ferrer preguntándome, ¿San la Muerte y Santa Muerte son la misma entidad? No, no son la misma entidad. Santa Muerte tiene este origen que les decía con Mitsecacihuatl. San la Muerte viene más de la parque europea y con una conexión y combinación con las creencias mayas de Sudamérica. No es la misma energía. De hecho, San la Muerte es una energía masculina, mientras la Santa Muerte se le da el arquetipo de madre, el arquetipo femenino. Entonces no es la misma energía y no se debe combinar nunca porque son dos energías totalmente diferentes. Entonces de aquí es donde empieza a darse el origen, ¿verdad?, de la Santa Muerte. Sin embargo, y eso es como algo, un dato muy curioso, digamos, las primeras evidencias del culto de la Santa Muerte se dan en el siglo XX. Pero entonces, si estamos viendo que tiene un origen prehispánico, ¿por qué hasta en el siglo XX se da a conocer el culto a la Santa Muerte o se abre el culto a la Santa Muerte? Bueno, en parte por el hermetismo, ¿verdad? Las personas que tal vez la veneraban en secreto, ¿verdad? O en su privacidad, tenían mucho miedo a la, bueno, después de la colonización, obviamente a ser asesinados, ¿no? Por la iglesia, porque era considerado brujería, era considerado satanismo y otras cosas que también hasta el día de hoy muchas de esas creencias siguen indagando en nosotros. La gente le da miedo al juicio social, el exilio, el ser excluidos, ¿verdad? Incluso hasta por otras religiones. Entonces eso hizo que muchas personas se mantuvieran en secreto durante siglos. O sea, estamos hablando de que desde que fue descubierto América hasta el siglo XX, casi 500 años. Entonces ahí es donde eventualmente nos damos cuenta que el culto a la Santa Muerte tampoco es algo tan moderno. Sí, ha eclosionado en la actualidad porque ya hoy en día la gente no le da miedo que la Iglesia Católica los exilie. De hecho, más bien hay gente y movimientos que quieren que la Iglesia Católica lo considere como un subculto de la religión católica, cosa con la cual yo no estoy de acuerdo, pero bueno, eso es cada quien. Y más adelante vamos a ir viendo por qué hay detractores, hay gente que está en favor o gente neutra que dice, bueno, no me importa si somos parte de la religión católica o no, porque al final de cuentas el culto a la muerte va más allá de algo espiritual, es realmente más un principio natural, morir, volver a nacer o nacer y morir, es un principio realmente en el fondo natural. Pero bueno, el miedo, que es parte de lo que siempre acompaña la imagen de la Santa Muerte, viene acompañado realmente por medio de mitos. O sea, alrededor de la muerte se han generado mitos, la gente le tiene temor por los mitos que la misma religión, la misma sociedad inventa. Y digo inventa porque la mayoría no son reales. Entonces hay varios pensamientos que hacen que la gente, aunque de pronto le da curiosidad o quieren indagar sobre el tema, no lo hacen por estos mitos. Y uno de ellos es que la Santa Muerte es satánica. Bueno, en realidad esto no puede ser, ¿verdad? Porque la Santa Muerte, o la muerte como tal, no está vinculada realmente ni al satanismo ni a ninguna religión. Esto es un culto totalmente independiente.
no tiene ni siquiera jerarquías oficiales. Dependiendo de las corrientes, de las células que existen, pueden haber sacerdocios, pueden haber representantes, pero no es algo oficial. Es decir, el culto a la Santa Muerte es algo muy libre, así como es ella, democrática y libre. Entonces, su figura representa la muerte como fuerza natural, no como una maldad. Es decir, morirse no es malo, es parte del proceso de trascendencia. Y eso es lo que muchas veces a uno le cuesta entender, porque en la espiritualidad tanto antigua como desde los judíos, musulmanes, hasta llegar a la New Age de hoy en día, la muerte se ve como algo malo. Lo vemos como un castigo, lo vemos como algo que no sabemos a qué va, claro, porque es el ego que está ahí sosteniendo, el ego que me dice, yo tengo que mantenerme en lo que conozco. Sin embargo, dentro del culto de la Santa Muerte hay mucho ego y eso también lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este caso? La muerte no puede estar ligada a ninguna creencia. Ahora, si usted como santamuertero decide ser satanista, bueno, está en su derecho, bien pueda, no hay ninguna limitación. Pero si también por lo siguiente quiere ser cristiano, quiere ser católico, quiere ser evangélico, quiere ser testigo de Jehová, lo que usted quiera, desde la visión de la Santa Muerte no hay problema. Desde la visión de la religión ya eso es otra cosa, ¿no? Ya la religión tiene sus estándares, tiene sus paradigmas y ellos dicen, bueno, no, eso lo permitimos, esto no lo permitimos. Obviamente ellos son dueños de su visión, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas, pero desde la Santa Muerte, no, se puede ser cristiano, puede ser satánico, si usted quiere. Realmente en el fondo ella no tiene ninguna limitante, porque de morir nos vamos a morir todos. Así que no es un principio, como dijimos ahora, espiritual, sino más bien natural. Ahora, algo que sí se hace mucho en el culto de la Santa Muerte, mucho, por ejemplo, de origen en México, Tepito principalmente, es que la Santa Muerte se vincula directamente a Dios. Dice Karina Chávez, hola, saludos a mí, espero un abrazo a la distancia. Igualmente, Karina, un abrazote, muchas gracias por saludarme. Volviendo al tema, la Santa Muerte se liga mucho al tema de la creencia con Dios. Entonces, de hecho, parte muchas veces del ritual a la Santa Muerte están las novenas. De hecho, uno de los contactos principales se llama la novena de fuego. Se dice que uno no debe contactar a la Santa Muerte sin antes rezarle a Dios, que es a final de cuentas la máxima fuerza suprema, y que Él va a actuar a través de la Santa Muerte. Entonces, la Santa Muerte se ve desde esa visión como desde el sincretismo de los católicos y tal, como el ángel que representa la muerte. Entonces, no es como que está vinculada a la religión, pero sí hay mucho espiritualismo detrás de. Ahora, la Santa Muerte se involucra a veces rituales de magia, brujería, por supuesto, pero como les digo, son aperturas, son caminos que se abren dentro del culto y cada quien los ejerce de acuerdo a su moral. Porque también la magia se puede utilizar tanto para el bien como para el mal, así que tampoco es que existe como un gran conflicto. El segundo mito es que solo los criminales la veneran. Claro, uno va a México, principalmente en México, Guatemala, es normal que haya una celda para la Santa Muerte, ¿verdad? Es normal que uno llega y un narco o un sicario o lo que sea, pues son adoradores de la muerte, veneran a la Santa Muerte, porque claro, la tienen muy cerca todos los días, hay que tomar en cuenta eso, ¿verdad? Sin embargo, aunque sí es verdad que se ha hecho muy popular en estos contextos, pero también es normal verla en personas de aspectos sociales totalmente salvos, como puede ser un empresario, como puede ser la persona que le vende uno el pan en la mañana, como puede ser el taxista, el chofer del autobús, su tarotista, ¿verdad? O quien sea. O sea, a final de cuentas, la muerte la pueden venerar cualquier persona. Sí, se ha hecho muy famosa a partir de esto y de hecho ahí fue donde empezaron los primeros reportajes. Sin embargo, como le digo, es por un tema de democracia. ¿Por qué? Porque la Santa Muerte no es una energía que viene a juzgarlo a uno, ¿verdad? Y aquí hay un factor psicológico muy fuerte. ¿Por qué? Porque la Santa Muerte a usted no le dice, bueno, usted es prostituta, así que usted se va a ir al infierno. Entonces yo la amo, pero no amo su acción. Entonces como yo no amo su acción, la veo con recelo. Eso sí pasa mucho en las religiones. En la religión se ve el recelo de la acción de la persona. La Santa Muerte no es esto. La Santa Muerte ve a una persona que utiliza, en este caso el ejemplo de la prostitución, su cuerpo como un medio de vida. Y ya está. No juzga, no critica, no ataca. Y si tiene que abrirle puertas para que esa persona coma y se desarrolle materialmente, lo va a hacer. No va a juzgar
ni a la prostituta, ni al sicario, ni al asesino, ni al maleante, como tampoco va a juzgar al empresario, como tampoco va a juzgar a la persona normal de a pie, día a día, que cometió un error. ¿Por qué? Porque ella no es una juez, aunque sí, en alguna medida se puede considerar que sí, en el momento de nuestra muerte al final, pero en el momento primario de nuestra vida, respeta nuestras decisiones, respeta el verdadero libre albedrío de la persona, y por eso se hizo tan popular en esos círculos, por un tema democrático, por un tema de simplemente veo a la persona, no veo la acción. Que eso es algo muy complicado de entender. ¿Por qué? Porque nuestra visión como seres humanos es moralista. Nosotros decimos, bueno, yo soy, tengo que hacer el bien, tengo que hacer la luz, como dice la New Age, me alejo de la sombra. Y en el fondo, ¿qué es lo que estamos haciendo con eso? Negando un aspecto de nosotros como seres humanos. Que de eso, de hecho, lo hemos hablado en otros momentos también. Entonces, claro, la Santa Muerte sí abraza los dos aspectos, y por eso es que tal vez las personas se sienten más tranquilas trabajando con la Santa Muerte cuando se dedican a profesiones moralmente incorrectas para nuestra sociedad. ¿Okay? No es que las esté defendiendo, es que simplemente no es el papel ni de la Santa Muerte ni de un Santa Muertero juzgar a quien comete la acción. El tercer mito es, la Santa Muerte es peligrosa. Algo que a mí siempre me han preguntado, y eso me parece irónico. Es que a mí me han dicho, no cosa, a mí me han dicho, así dicen, que si yo hago el altar a la Santa Muerte, le pido para la Santa Muerte, luego ella me cobra con un familiar, me puede matar a alguien. O sea, yo en mi vida, tengo más de 10 años de conocerla, he visto que a alguien se le muere un familiar por pedirle un favor a la Santa Muerte. Siempre dicen, es que alguien me dijo. Entonces a veces yo les pregunto a esa persona, ¿y esa persona lo hizo? ¿Se le muere esa persona? No, es que ellos también le dijeron. Ok, entonces, ¿qué se está haciendo aquí? Una cadena de chismes, en otras palabras, de calumnias. ¿Por qué? Porque la Santa Muerte no cobra con la muerte de un familiar. Ahora, ¿qué dicen? Es que si uno la deja de atender, ella le cobra a uno. No, no solo, bueno, la Santa Muerte puede llegar a ser algo así. O sea, la Santa Muerte no se cobra, simplemente deja de favorecer en algún momento. Y eso es lo que pasa con nosotros, que el ser humano es tan ególatra y tan egocéntrico que creemos que todas nuestras energías tienen que estar a nuestro favor. Entonces, si yo tengo al Divino Niño, tengo a la Virgen de Fátima, tengo a San no sé cuál y tengo la Santa Muerte, los cinco están a mi favor. Ese es el peor error. Los seres humanos tampoco somos el centro del universo y eso hay que sacárnoslo de la cabeza. Ellos no están a nuestro favor. Ellos nos hacen un favor, nos dan un beneficio, nos dan una bendición a cambio de, claro, de una oración, de una atención, de un algo. Pero en el momento que uno no les da nada, ellos que dicen, yo que recibo de esta persona, nada, así que ¿para qué le voy a favorecer? ¿Para qué le voy a ayudar? Y eso no solo la Santa Muerte, lo hacen realmente todos los egregores del mundo, paganos, cristianos, no cristianos. Y hasta la gente que dice trabajar con ángeles le pasa lo mismo. Digo dice porque nadie trabaja con ángeles realmente, ¿verdad? Por eso es otro tema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En este caso no es que sea peligroso, es que deja de favorecer. Y la gente ve a la Santa Muerte muchas veces como un genio de una lámpara maravillosa, que yo la froto, le pido un favor y ella me lo tiene que conceder. ¿Por qué? Porque yo se lo pido, porque yo soy muy espiritual, porque soy especial, porque todo el mundo se quiere sentir especial. No, aquí todos somos iguales. ¿Qué somos aquí? Carne, somos hueso, somos personas. ¿Que hay personas que desarrollaron una habilidad espiritual mayor? Bueno, sí, pero eso no nos deja de ser personas, seguimos siendo personas. Entonces, esta energía de esas no porque seamos especiales, porque nos creamos o queremos ser mesías, eventualmente, nos tiene que favorecer, porque así no es. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente no la venera como la tienen que venerar, la veneran con el miedo y con la petición. Y de hecho es una de las cosas que yo a veces veo cuando veo oraciones de la Santa Muerte. Todos son peticiones. En ningún lado hay un gracias. Y realmente uno en el fondo tiene más que agradecer que en el fondo que pedir. Entonces no es que sea peligroso, es que simplemente deja de favorecer porque no tiene nada de uno. Y ahí es donde entra ese principio. Ahora, en este caso, hay gente que le pide para el mal, hay gente que le pide para el bien. Ella puede favorecer para los dos lados, porque como vimos, ella no tiene un principio moral humano. Para ella matar a alguien no es malo, es su trabajo. Pero también dar la vida es bueno, es su trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si hay una acción negativa a través de la Santa Muerte, el malo es el mago, el brujo, el devoto, no ella. Ella simplemente hace el favor de acuerdo a
la atención, el pago, el beneficio y la veneración y el respeto que le tienen, porque la Santa Muerte no le va a favorecer a uno porque usted tenga un altar de 20 metros o porque usted le tenga siempre el pan del día, el agua bien limpia o el chocolate más caro que se encuentra en el supermercado, ¿no? Ella quien va a favorecer realmente a profundidad es la persona que la mira con respeto y con cariño. Así le tenga una esquinita en la casa que ni se ve, sin imagen y una candela encendida. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que importa en este caso es el respeto. Nati Acevedo, hermano, hermana, gracias por estar aquí. Espero que todo esté muy bien por allá. Pero bueno, en este caso, continuamos, ¿verdad? Entonces, aquí, no sé, ¿verdad? Me gustaría si ustedes han escuchado algún mito de los que he nombrado, o si ustedes mismos han escuchado otros que no nombré y quieren exponerlo para que le demos una explicación, me encantaría que hiciéramos eso, ¿verdad? Para hablar un poquitito como también de una manera con más interacción. Ahora, el miedo a la muerte. El miedo a la muerte es uno de los principios más fuertes. Sin embargo, antes de hablar del miedo, a mí me gustaría hablar del culto también, porque el culto es una estructura. De hecho, existen libros. Aquí tengo uno que se llama La Biblia de la Santa Muerte. Es un libro que realmente en el fondo no es ni una Biblia, es un libro, ¿verdad? Se llama así, pero no es una Biblia. Y lo que tiene son novenas, trae un poco la historia, trae un poco sobre eso. Y cuando uno indaga en eso, uno se da cuenta que el culto es más inocente de lo que uno cree. En el fondo, es casi que lo mismo que cualquier culto católico. Se hacen novenas, se le hace una petición, se hacen 9 Padre Nuestros, se reza el Ave María, se tiene un rosario. Entonces, en el fondo, el miedo es más que nada algo inducido, no algo real. Pero ¿qué es lo que causa tanto miedo? Tal vez no es que sea tanto el miedo a ella, sino lo que ella refleja, ¿verdad? ¿Qué refleja ella? La pérdida de algo, la pérdida de lo material. Y como los seres humanos muchas veces no sabemos ni lo que somos. ¿Por qué? Porque creemos que somos esto, que yo soy Alvin, que yo tengo esta casa, que yo tengo lo que sea. Pero eso no soy yo. Eso es lo que yo tengo en este plano para subsistir. Mi nombre, para yo identificarme. Pero yo soy algo más. Entonces la muerte representa el encontrarme con ese algo más que yo no sé qué es y yo no sé si me va a gustar. Por eso es que da tanto miedo. Porque de alguna manera es el hecho de decir, no tengo nada, no soy nada. No me voy a encontrar con mi mamá ni mi papá cuando me muera. No me voy a encontrar con mis hijos, no me voy a encontrar con mi hermano, con mi amigo, con mi novio, mi novia. No, me voy a encontrar con un vacío. Y eso es algo que los seres humanos tenemos mucho miedo. Al vacío, a la soledad, a lo inexplicable, a lo inentendible. Y eso es ella, el umbral hacia eso. Por eso genera a veces tanto temor. En este caso, ¿qué pasa con la muerte? Como dijimos ahora, ella no distingue clases, no distingue espacios, no distingue géneros. Para ella cualquier persona puede ser su devoto o su enemigo. Y ahí es donde entra el principio de la Santa Muerte. La Santa Muerte se rige en mandamientos. ¿Por qué? Porque se ha tratado de darle una forma al proceso de la creencia. ¿Ok? Entonces existe una forma de atenderle su altar. ¿Cuál es esa forma? Bueno, primero se hace una oración a Dios, se solicita, o a la creencia superior de su preferencia. Si ustedes creen en Lucifer, bueno, Lucifer, quien sea, y luego a ella. Pero existen también mandamientos. Esos se llaman los 10 mandamientos de la Santa Muerte. Y yo, de hecho, quiero leérselos y explicárselos uno a uno. El primero es, venerarás a la muerte con todo respeto. Venerarás no representa adorar. Venerar representa respetar o ver con amor o ver con cariño. Es como una visión. De hecho, venerar viene de la palabra ver. Venerar viene de la visión con respeto y cariño. Aquí dice Tati, en mi caso hoy aprendí que no es tenerle miedo, sino un respeto. Y me está gustando. Muchas gracias, Tati. Me alegra mucho que le esté gustando el live que estamos haciendo. Entonces, el primer mandamiento es ese, venerarás a la muerte con respeto, es decir, la verás con respeto, no con miedo. La peor ofensa que se le puede hacer a ella es verla con miedo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas me la voy a encontrar en algún momento, creamos en ella o no. Segundo mandamiento, no tomarás el nombre de ella en vano. O sea, la típica persona, por el nombre de mi flaquita, por mi santa muerte, por el nombre que le digan,
Por mi niña blanca, también le dicen. Yo le juro que eso no fue así. Ok, si no fue así, pues está bien, se respeta. Pero si fue así, tiemble. Tiemble porque está rompiendo un principio de, en este caso, conexión o de pacto con ella. Aquí dice Mark, yo tengo un amigo que le encanta la Santa Muerte, voy a compartir esto para que lo vean. Sí, claro, compárteselo. De hecho, estoy tratando de ver si existe la posibilidad de que quede guardado, para que quede ahí, para que la gente lo vea, pero no sé si lo podría hacer. El tercer punto es, la adorará los días de sus fiestas. ¿Cuáles son los días de las fiestas? Por ejemplo, ahorita octubre, 31 de octubre, 1 de noviembre. Sin embargo, la adoración de ella empieza el 28 de octubre hasta el 2 de noviembre. Normalmente hay días especiales donde uno le hace sus atenciones. En mi caso, yo se las hago los lunes. Y en algunos momentos, pues también jueves o miércoles, dependiendo de la situación. Ahora, como forma de respeto, al menos en lo personal, y acá paréntesis en lo personal, yo nunca induzco a nadie que crea en la Santa Muerte. De hecho, cuando yo hago trabajos o cuando yo trabajo con la gente a nivel del tarot u otras áreas, poca gente sabe que yo trabajo con la Santa Muerte, pero es que mi trabajo es mío. O sea, yo soy el que trabaja con ella de cosas personales. Pero en el momento que llega un cliente y me dice, hágame una limpieza, yo se lo hago con su fe. ¿Ok? Que si creen en el divino niño, con el divino niño se la hago. Que si creen en San Pancracio, pues con San Pancracio se la hago. Yo no impongo mi creencia por encima de la otra persona, porque el culto hacia ella es algo muy personal. No es algo que yo tengo que andar difamando, ni tengo que hacer que la gente crea en ella siempre, no. Eso es una cuestión de llamado. Ella le elige a sus seguidores y el que decide seguirla, pues perfecto, y el que no, se respeta, porque al final de cuentas siempre existe ese libre albedrío. El cuarto mandamiento es honrarás a todos tus hermanos de la religión. Es decir, entre hermanos de la Santa Muerte, no es que tiene que haber siempre una amistad, porque de pronto no puede haber una amistad dependiendo de la situación, pero por lo menos no hay un daño. No se permiten hacerse daños, ni material, ni físico, ni mental. Y en el momento que hay un Santa Muertero y hay otro Santa Muertero, aunque no se conozcan, son hermanos y se tienen que respetar. Y en el momento que violen ese mandamiento, realmente en el fondo están o tienen que enfrentarse ante ella, porque ella sería la que en este caso hace su principio de justicia. El quinto es, no le harás daño a nadie. Es decir, por medio de la Santa Muerte no se busca hacerle daño a nadie, es un culto personal. Entonces no se le va a hacer daño a nadie, no se permite, es el quinto mandamiento. El sexto, no cometerás actos que perjudiquen nuestra religión de adorar a la muerte. Es decir, como que yo diga, bueno, voy a, en este caso, a matar a 7 personas en nombre de la Santa Muerte. No, eso no se permite. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo un acto personal utilizando su nombre. Entonces estoy violando no solamente el séptimo, sino también el segundo, que es el de no decir su nombre en vano. El 8, no dirá falsos testimonios relacionados con ella. Es decir, no, uno no va a decir mentiras, cosas que no pasaron, porque también eso es engañar y difama también el séptimo, ¿verdad? De hacerle daño a otras personas. El séptimo, perdón, es no abusarás de tus conocimientos espirituales, es decir, el conocimiento espiritual que uno tenga, sea con la Santa Muerte o cualquier otra cosa, está al servicio de las personas. Que yo tenga que vivir de eso, te viva de eso, cobre lo que haga, bueno, eso es válido, pero no por eso yo me siento más que otra persona o yo le voy a hacer daño a otra persona. Por ejemplo, en mi caso, a veces hay gente que es descarada y me quedan debiendo el servicio, ¿no? Y no me lo quieren pagar, y no me lo pagan y hasta me bloquean. Bueno, ¿qué hago yo? Bueno, allá ellos. Pero yo no voy donde la Santa Muerte a decirles, mátelos, máteles a su perro, córtenle la cabeza a la madre. No. ¿Por qué? Porque eso sería, en este caso, utilizar su nombre para hacerle daño a otra persona. No, yo entiendo que si ella quiere hacer justicia, la hace, pero es decisión de ella. Yo en lo personal confío. Aquí dice Mar, qué bueno que te conectas a hablar de estos temas, súper bien. No, con mucho gusto. Más bien gracias a ustedes por estar aquí. El noveno mandamiento es, no tendrás pensamientos que te hagan lucrar con ella. Ok, por ejemplo, en mi caso como tarotista. Yo soy tarotista y yo cobro por lecturas de tarot, no por hacerle trabajos con la Santa Muerte a las personas. En el momento que yo digo, bueno, yo nunca hago trabajos con la Santa Muerte a nadie, los que yo hago con la Santa Muerte es para mí. Pero digamos que sí me ha ocurrido en un par de ocasiones, algún cliente necesita algo muy específico, algo muy importante, algo que para mí se me sale de las manos, yo le pido permiso a ella, si ella me dice, está bien, hagámoslo,
Yo lo hago, pero yo no puedo cobrar ese trabajo. Aquí entra una anécdota. Hace como 3 años, yo estaba aquí en España, a un chico y a su esposa, pues su hijo estaba por situaciones varias al borde de la muerte. Era un niño recién nacido, tenía un problema renal y otras cosas. Y me acuerdo que a mí la situación me afectó mucho. Y cuando yo terminé la lectura con él, yo le pregunté a la Santa Muerte, digo yo, ¿por qué no hacemos algo? ¿Por qué no lo salvamos? Se lo propuse. Yo siento que ella me responde a mí por medio del mismo tarot. Entonces, cuando yo sentí la respuesta positiva, yo le escribí a él y yo le dije, fulano tal, voy a ayudarlo, voy a ver si podemos ayudar a su hijo para que salga del hospital, para que se libere y tal, por medio de la Santa Muerte. ¿Está de acuerdo? Y él me dijo, lo que sea, con tal de que mi hijo se salve. Bueno, resulta que lo hice esa noche. Al día siguiente, el niño a las 9 de la mañana había salido del hospital y hasta la fecha está en perfectas condiciones, ya tiene como 4 años. El niño está, bueno, muy sano. Ok, pero ese trabajo, por ejemplo, yo se lo hice a él de corazón, la Santa lo hizo, yo eso no lo cobro, no lo puedo cobrar. ¿Por qué? Porque con la Santa Muerte no se lucra. Ella abre caminos, pero uno no se lucra con ella. Y la persona que se lucre con la Santa Muerte está, la verdad, poniéndose un karma muy denso encima, porque la Santa Muerte se respeta desde ahí. Ella no es material, es un ser natural, espiritual, y por ende es en eso donde yo me tengo que mover, con ella al menos. Y el punto décimo, el 10.º mandamiento es no desear las riquezas de otras personas. Es decir, un Santa Muerte no puede ser envidioso. No puede decir, esa persona tiene más que yo necesito tenerlo y le pido a la Santa Muerte que me ayude. No, el deber de uno es decirle a ella, bueno, de acuerdo a su justicia, de acuerdo a su voluntad, pues dame lo que yo necesito para subsistir. Y ya está. Pero en su gran mayoría, si uno tiene la posibilidad solamente de agradecer, eso es lo principal en este caso. Ahora, ¿cómo se obtiene un culto a la Santa Muerte? Bueno, eso se obtiene normalmente por medio del altar, el contacto con el altar. No solamente tener la imagen, ¿no? De hecho la imagen es lo último realmente que es importante. Es la parte devocional, es el respeto. Veo un comentario acá que dice, Mario Ferrer, aquí en México hay muchos brujos que cobran trabajos millonarios y trabajan con la Santa. Sí, bueno, ellos saben a lo que se están sometiendo, porque en el fondo es un mandamiento, ¿verdad? Y esto es un pacto con ella, ¿verdad? Y en el momento que sí cobran y dicen, bueno, con la Santa Muerte yo le hago esto, 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 y son tantos miles de pesos, hablando en moneda ya, pues ellos harán a lo que se someten. De hecho, si usted los ve, normalmente son personas que no son prósperas, son personas que no están bien y que probablemente a su salud también sea un poco perjudicada con el tiempo, porque ahí sí estamos violentando, como dijimos ahora, un pacto con ella. Volviendo al tema de la oración empieza por el altar, ¿ok? El altar tiene que estar viendo hacia el este. Hay una estructura para poner el altar. Normalmente se ponen las velas en el centro, se ponen las flores del lado derecho, con el chocolate, el pan o lo que quieran, las imágenes, y luego del lado izquierdo se pone el cigarro, se pone el licor y se ponen los inciensos y las cosas que son relativamente amargas. De hecho, bueno, yo obviamente le solicité permiso a ella y les quiero enseñar mi altar. ¿Ok? Entonces, en este caso, eso es lo que iba a hacer justamente en este momento, enseñarles mi altar. Que de hecho, mi altar no tiene ahorita muchas ofrendas, porque tengo que arreglárselo y justamente para estos días quiero ponérselo en mejores condiciones. Pero básicamente el altar es este. Ese es mi altar. Ese lo tengo yo aquí en la sala de mi casa. Entonces aquí tengo, bueno, esta imagen grande que, bueno, tuve la posibilidad de conseguirla. No quiere decir que tiene que ser así de grande. De hecho, como les dije, la imagen no es lo más importante. Tengo otras. Tengo la roja, tengo rosada, tengo la de yeso, tengo la negra. Y eso es lo que quería realmente enseñarles, el proceso del altar. Vemos el agua acá en el puro centro, tenemos la vela. De este lado tengo, bueno, un reloj, porque eso es un simbolismo muy importante de ella. El tiempo se acaba. Tengo en este momento el ron, tengo tequila, tengo una llave que es la que abre puertas. Aquí pongo su incienso. De ese lado pongo canela, a veces le pongo miel, chocolates, sus flores y listo. ¿Y cuál es el simbolismo principal de ella? Ella siempre tiene el mundo en sus manos. ¿Qué representa eso? Que ella es la dueña del mundo. Que al final de cuentas, ella es la que decide hasta dónde llegan las cosas o hasta dónde no.
Bueno, aquí tenemos las llaves, que es el principio de abrir las puertas. Y tenemos aquí abajo el búho. El búho representa el conocimiento, la sabiduría, el vuelo del oculto y la guadaña. Es la capacidad que tiene de defendernos, pero también de abrirnos camino a través del proceso del tiempo. En esta que es pequeñita hay más cosas, como por ejemplo las monedas, que vendrían a representar el principio de la riqueza. Normalmente en la imagen en la parte de abajo se le ponen semillitas y otras cosas. Y ahí es donde todo eso, a final de cuentas, entra dentro del principio del simbolismo de la propia Santa Muerte. Como les digo, eso es algo muy mío, ¿ok? Soy yo el que trabaja con ella, pero yo no obligo a la gente a trabajar con ella, ni tampoco le digo a mis clientes, hagamos algo con la Santa Muerte. Ah, no, ella me lo autorice, ¿ok? Entonces, básicamente, eso es un poco de lo que representa la Santa Muerte ahora sí. Hay centros de adoración, hay templos ya, ¿verdad? Hay gente que tiene sus templos, principalmente en México. En Tepito, ¿verdad? El principal templo, el primero, fue el que construyó, el que publicó en aquel entonces la señora doña Enriqueta Romero, ¿verdad? Ella fue la primera propulsora del principio de la Santa Muerte. Pero hay otros templos, ¿verdad? Están en Catepec, en Tultiplán, en Sonora, en Los Ángeles, en Texas y en Centroamérica, porque debido a la migración, pues ahora existen diferentes altares. Algo que no les dije fueron los colores, ¿verdad? Existen colores de la Santa Muerte. Ustedes vieron que yo tenía una blanca. Bueno, la blanca representa la pureza, representa la protección del hogar, representa limpieza espiritual. La blanca mía es la más grande, de hecho, porque para mí es lo más importante, tener ahorita protección, limpieza, apertura, claridad, tanto mental como emocional. Pero también vieron que yo tenía una roja. Bueno, la roja lo que representa es el amor, la unión, la pasión. La dorada, por ejemplo, representa la prosperidad, representa el dinero. La negra, que es una de las más simbólicas o la más famosa, vendría a representar la justicia, representa el equilibrio, también representa protección contra enemigos en este caso. Y esa es la principal, también una de las principales que tengo en mi altar. A veces se le ofrecen también manzanas, flores, miel, azúcar, sal, dependiendo de lo que uno vaya a hacer, van los niveles de ofrendas que uno puede llegar a tener en este caso. Y eso es algo muy personal. Ahora la gente dice, es que yo no tengo plata. Bueno, Tati me dice, Alvin, hay que tener una de cada color. No, no precisamente, ¿verdad? Eso uno a veces se envicia y compra. Pero como les digo, las imágenes ni siquiera son lo más importante. Uno puede tener un altar a la Santa Muerte sin imagen, simplemente con el orden del altar. El agua, cigarros, incienso, la copita de licor. Del otro lado, flores, pan, manzanas, chocolates, miel, sal y listo. Y nadie tiene por qué ver una calavera o una guadaña en el sitio. Ya si uno lo quiere poner, es una cuestión muy de uno. Lo que pasa es que los colores van de acuerdo a lo que uno necesita, Tatiana. Por ejemplo, digamos que ahorita mi enfoque principal es el dinero. Yo digo, bueno, yo quiero generar dinero, quiero generar estabilidad y prosperidad. De hecho, yo no tengo doradas, ustedes lo ven. Ahorita les explico por qué. Yo tengo principalmente la blanca, porque como les digo, yo lo que busco es eso, que en mi casa haya pureza, que haya una protección, que esté limpia a nivel espiritual, porque yo trabajo en mi casa. O sea, yo trabajo acá, aquí vienen mis clientes, aquí atiendo a la gente, o por medio de las videollamadas, y yo necesito que este espacio esté limpio. Entonces, mi principal enfoque es la Santa Blanca, la Santa Muerte Blanca. Sin embargo, también tengo la negra. ¿Por qué? Porque en mi caso, pues a mí me atacan mucho, me hacen muchas brujerías a cada rato. Eh, Colegas, ¿verdad? Principalmente, gente que a veces no superan que uno le vaya bien en su trabajo y no quieren que uno le vaya bien y pasan haciendo unos cochinadas. Bueno, por eso que tengo la Santa Muerte Negra ahí, porque ya me dé como esa protección, pero yo también tengo mi familia. Entonces, por eso tengo una rosadita, que esa es la otra. La rosadita es más el amor más puro, el amor más familiar, mientras la roja es la parte más pasional, la unión, y me protege contra intentos de separación, intentos de amarres amorosos, intentos de ese tipo de cosas. Entonces, como que dependiendo de lo que uno enfoque, esos son los colores que tiene. En otras partes de la casa, otra parte de la casa, tengo la Santa Muerte encarnada, que esa la adquirí cuando llegué aquí a España, porque bueno, aquí cuesta mucho estabilizarse, y la encarnada era la que me daba ese arquetipo de volver a obtener lo que en algún momento había tenido en mi país y bueno, sacrifiqué para estar acá. Entonces, como que fue como parte un poco lo que quise hacer.
Y bueno, ahí el tema de los colores, pero no, Tatiana, no es necesario tener una de cada color, eso ya entra dentro de cada quien. Como le digo, hay gente que ni siquiera tiene la imagen y tampoco es que pasa nada, ¿verdad? Entonces, en ese caso, pues va un poco por ahí. Ahora, la estructura del culto, como les digo, ahora el culto se ha establecido por todo lado. Kisman siempre que pasa, quien la desea el mal a uno. Sí, sí, claro, o sea, siempre ocurre y siempre hay gente negativa. Pues como le digo, yo en mi caso, a veces de yo me doy cuenta que a veces colegas llegan y hacen trabajos, principalmente cuando tengo exposición. Empiezo a subir videos y lo que hacen me empiezan a caer las 7 plagas, ¿verdad? Por eso ustedes ven que yo a veces soy como muy hermético con mis redes. Pero bueno, y a veces tengo que hacerlo porque es parte de mi trabajo. Aquí dice Mauro Ferrari que es cierto de que la Santa escoge quién puede ser el devoto, o es mito. No, es verdad. La Santa Muerte elige a sus devotos. Hay gente que lo intenta y no es que ella no le favorece, no es que ella no le hace sus favores y sus cosas, pero digamos que esa conexión tan profunda no existe en algunos momentos. Cuando ella elige el devoto, lo elige casi que desde un pequeñito y empieza llamando la atención ciertos detalles, ciertas cosas que tienen que ver con ella. Y sí, ella es la que elige a sus devotos en este caso. Pero como les decía, el tema de la estructura del culto, no hay una iglesia oficial de la Santa Muerte, ¿ok? Es una religión popular, sí, pero no tiene tantas jerarquías ni dogmas, como les digo, pueden haber células de grupos que dicen, bueno, ellos tienen su sacerdote, tienen su sacerdotisa, tienen su matrón, su patrona, lo que sea, pero no precisamente es que la estructura está hecha de esa manera o tiene que ser así siempre, no. El culto a la Santa Muerte puede ser la persona con su altar, la persona con su Santa Muerte y listo. Ni siquiera alguien tiene que saberlo. Eso es algo, como les dije ahora, muy personal. Eh, Ahora, ¿dónde está la fuerza real de la Santa Muerte? Bueno, realmente la fuerza está en su fe directa, ¿verdad? Cada persona crea su altar, crea su conexión y su forma de comunicarse con ella. Hay rituales para activar la imagen, para activar las velas, para activar los rituales, ¿verdad? Que eso ya entra dentro de las prácticas que están con ella y la conexión que tenga el devoto con su Santa Muerte. Hay muchas oraciones, ¿verdad? Porque la Santa Muerte realmente en el fondo es vista como una intermediaria, ¿verdad? Entre los vivos, entre los muertos. Y una protectora que, como dijimos al inicio también, pues no discrimina a nadie, ¿verdad? Esa es quizá la razón, ¿verdad? Porque muchas veces hay gente que se siente muy identificado con ella, ¿verdad? Porque no juzga, no excluye, no pide perfección, ¿verdad? Ella entiende. Por ejemplo, a veces uno dice, bueno, no tengo plata, yo le voy a comprar ese chocolatito que me costó, no sé, digamos, 50 céntimos, 1 euro, y con eso está bien. Si se hizo con amor, si se hizo con respeto, está bien. Ahora, si ustedes quisieron comprarle un chocolate que les costó 100 euros, pues en buena hora sí pueden hacerlo. Eh, pero no precisamente tienen que ser cosas muy caras, ¿verdad? Hay gente que les va y que tengo que comprar la vela dorada con el bordecito, no sé qué, y cagada por no sé quién. No, tampoco. La vela puede ser la vela normal, blanca, de toda la vida. Las flores lo mismo, a veces uno le puede comprar un ramo precioso, grandísimo, divino, y a veces el dinero no da para un par de 3 florcitas blancas y ya está. Entonces, en este caso, se pone lo que uno puede poner. ¿Qué haces esos dulces después? Me los como. La verdad, o sea, uno los pone, los deja ahí un ratito, se los va comiendo o se los da a alguien también, ¿verdad? Si quiere darle un favor a esa persona y se los está constantemente cambiando, pero sí, normalmente las ofrendas uno se las puede comer, porque eso es otra cosa, la ofrenda no se bota o no debería de botarse. A veces uno le pone pan y ya comerse el pan, ¿verdad? Y cosas así. Bueno, experiencias, ¿verdad? ¿Por qué yo llegué a la Santa Muerte? Bueno, llegué por un tema de que yo siento que ella me eligió, la verdad, porque fue como algo como desde niño que yo me llamaba la atención su imagen y otras cosas, ¿verdad? Sin embargo, una de las experiencias para mí más significativas, aparte de esa que les conté, fue una que ocurrió hace como un mes, menos de un mes. Bueno, en el fondo, pues mi hermana iba a tener una niña y bueno, tenía unas complicaciones, ¿verdad? No quiero entrar tampoco mucho en detalle porque es vida personal, pero tenía como unas complicaciones y bueno, existe la posibilidad de que la niña tuviera problemas al nacer. Me acuerdo que eso, bueno, se lo detectaron a ella era una preeclampsia, se lo detectan a ella al puro inicio del embarazo, a inicios de este año. Y bueno, me asustó porque, pues, mi hermana. Así que yo me acuerdo que yo le pedí a la santa y la santa, me acuerdo que uno de los mensajes que ella me dejó llegar fue, la bebé va a nacer sana, va a nacer natural, a pesar de la situación y su hermana va a estar libre de todo mal.
Entonces yo semana a semana le hacía su atención, especialmente para mi hermana, y me acuerdo que el día que iban a nacer, ella me dijo, hoy nace. Pues así me hizo sentir el mensaje, como que hoy nacía, es como esa impresión que uno dice, hoy nace. Me acuerdo que le escribí a mi hermana, porque decía, casualmente ya cumplía años, y le digo yo, bueno, que le vaya muy bien en el parto, le puse yo en el audio. Y tal cual me hizo llegar ella el mensaje en su momento, así fue. La bebé por dicha nació sana, natural. Mi hermana quedó en perfectas condiciones, está en perfectas condiciones también, y hoy en día pues está todo muy tranquilo, ¿verdad? En sus vidas. Entre otras cosas, tal vez más a nivel personal o interno que ella me ha favorecido. Esas son como experiencias que yo de alguna manera recuerdo con mucho cariño. La otra fue justamente estoy aquí en España, ¿verdad? Que yo le pedí un piso, una casa. Aquí cuesta mucho, ¿verdad? La gente que no es de acá y me están viendo, aquí en España no es como en Estados Unidos o Costa Rica, que a veces uno nada más llega y paga y ya tiene. No, aquí hay que tener muchas cosas, nóminas, papeles, hay que tener buenos documentos de identidad al día, hay que tener fianzas, hay que pagar un montón de dinero al inicio. Y al inicio yo cuando vine acá pues vivía en un cuarto, pero a mí me incomodaba, pero yo no estaba acostumbrado a eso, entonces yo decía, no, yo me quiero ir, me tengo que ir. Y me acuerdo que yo le pedía a ella todos los días que me ayudara a tener mi propio piso. Duré 6 meses, un tiempo récord, y llegué a tener mi propio piso. Y bueno, gracias a ella ya voy para 3 años. Ya cumplí 3 años acá, más bien, porque casualmente fue en octubre cuando yo llegué a este lugar de manera independiente. Y eso pues para mí fue algo que solo por medio de ella, porque como les digo, conseguir una casa aquí en España es algo, bueno, dificilísimo. Es un derecho, pero al mismo tiempo también es un lujo. Incluso no lo digo yo, lo pueden ver ustedes en miles de publicaciones en redes sociales, ¿verdad? Pero son como un poco las experiencias que yo tengo. Aquí dice Mauro Ferrari, los mensajes de ella, ¿cómo te llegan? ¿Imágenes o pensamientos? Imágenes, principalmente. Cuando ella me hace llegar un mensaje, me llega por una imagen. O la sensación de que ya está realizado, como la dicha, como cuando uno siente la dicha que ya lo logré, me llega esa sensación. Y cuando me llega el mensaje negativo, que no se me va a dar algo, me llega tal cual, la pesadez, la angustia, ¿verdad? Que fue una de las cosas que me pasó con mi gatito, ¿verdad? Mi gatito murió hace unos meses, y yo le pedí a ella que por favor lo sanara, y cuando yo hice la petición, a mí lo que me llegó fue una pesadez, o sea, fue el duelo, fueron ganas de llorar y yo pensé y sabía que el gatito se iba a morir, ¿verdad? Entonces de ahí fue como, y por más que intenté, al final siempre pasó, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, los mensajes me llegan de esa manera, como en sensaciones y en imágenes. Aquí se me, eso que te he contado, que siento yo, algo así, ¿verdad? Más o menos, ajá, como esa sensación de que se da por sentada la circunstancia. Pero sí, básicamente eso es, ¿verdad? Un poco lo que representa la Santa Muerte, como ven, y como si se quedaron hasta el final y lo vieron desde el inicio. Pero realmente en el fondo no es algo satánico, no es algo tan oscuro, ¿verdad? Como a veces pareciera. En el fondo es más bien algo más devocional y, como les digo, más respeto, al menos en lo personal. Yo a veces trato de no pedirle nada, como les digo, yo no le pido, yo le agradezco. Y yo le digo, bueno, si considera que tengo que trabajar, hoy trabajo. Si considera que tengo que descansar, pues hoy descanso. Se lo entrego en su totalidad, ¿verdad? Y pues bajo ese principio ya tengo muchos, muchos años, como les digo, donde a mí la vida, la verdad, me va muy, muy bien, ¿verdad? Pero bueno, al final, pues la Santa Muerte no enseña a morir, enseña a no temerle a la vida, realmente. Y bueno, nos recuerda que cada día es un préstamo, que cada respiración es un regalo y que la verdadera fe no se mide por miedo, sino por respeto, porque eso es algo muy importante. La Santa Muerte, más allá del mito, ya representa algo que todos compartimos, que es el deseo de ser protegidos, comprendidos y sobre todo perdonados. Sin más, pues yo creo que vamos llegando al final, ¿verdad? Así que les agradezco muchísimo por haberme acompañado en ese espacio, ¿verdad? Al final de respeto, de reflexión. Y bueno, si les gustó el live, ¿verdad? Les agradezco que lo compartan, ¿verdad? Que si no me siguen, que me sigan, ¿verdad? Y bueno, ahí de pronto en unos días hablaremos de alguna otra cosita, si a ustedes así les interesa. Estaba pensando, ya que estamos en el tema de la muerte, hablar un poco del vudú, de la magia vudú, que eso es otra cosa que también se le tiene mucho, mucho miedo, ¿verdad? Y bueno, ahí de pronto voy a preparar algo que puede ser interesante. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.